a todos, espero que me escuchéis bien. Yo creo que vamos a empezar ya, son 5, si llega alguien, bueno, como esto se graba y se os envía en la presentación, pues no creo que haya ningún problema. Como ha dicho Alicia, si os parece bien, al final, si tenéis cualquier duda me la preguntáis, y si no, no obstante, si no os la puedo resolver en el momento o surgen después, pues me escribís, me llamáis o yo os contestaré más adelante sin problema. Bueno, por introducirme un poco, el motivo que estoy dando esta charla es que, como sabéis, y si no sabéis os lo cuento, llevo en el Marañón, llevo desde julio. Anteriormente yo trabajaba en una agencia de patentes y fue entonces cuando ya me contactaron Mercedes e Irene para dar una charla similar pero dirigida a investigadores. En ese momento no la pude dar porque ya estaba con un pie fuera y bueno, ahora... Beatriz, disculpa, se va y viene un poco la voz. Bueno, me acerco al micrófono por si acaso y espero que mejore porque la conexión, estoy trabajando con wifi, o sea que bueno, espero que mejore. Y bueno, ese es el motivo un poco de que esté yo dando aquí esta charla, ¿no? Lo dicho, cualquier duda lo comentamos al final o si no investigo, si es que en el momento no os la puedo solucionar y os la resuelvo más adelante. Bueno, para empezar un poco, para ponernos en contexto de por qué estamos hablando de impresión 3D y cómo hemos llegado al punto en el que estamos de un poco informar, ya veremos al final, acerca de cómo se protegen las tecnologías, software, los desarrollos que hay en torno a la impresión 3D, pues voy a hacer un poco introducción de la tecnología, de la evolución de cómo se ha protegido hasta ahora y de las tendencias que se están dando. Entonces, bueno, últimamente todos hemos escuchado mucho acerca de la impresión 3D. En muchos hospitales hay grupos potentes de impresión. Un ejemplo es el mío, en el que y bueno, se crean altas expectativas también por esto. Vimos recientemente noticias de impresiones, si era un hígado en Israel, etcétera. Y voy a intentar solucionar lo de la voz, pero es que no puedo hacer nada. Nada más de lo que tengo. El micrófono. En fin, bueno, entonces lo que vamos a ver también es que la impresión 3D podría tener un impacto transformacional. Es que estoy viendo vuestros mensajes y es que no sé cómo solucionar. A ver, voy a quitarme los cascos y Sí. Sin los cascos me oís mejor, ¿de acuerdo? Sí, creo que sí, Beatriz. Cuando lo hemos probado antes. ¿Ahora me escucháis bien? Perfecto. Sí, si es que no, me lo seguís diciendo. Perfecto. Recortado. Entonces, las primeras patentes de los que encontramos registros relacionados con la impresión 3D surgieron en los años 80, perdón. Con lo cual, estamos en un punto en que muchas de esas tecnologías que han servido de base para los actuales desarrollos y patentes, etcétera, han expirado esos derechos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos encontramos es, lo vamos a ver después, me alegro, que bueno, un poco la aplicación que hubo entonces de la impresión 3D, el motivo con el que surgió, es diferente al cual se aplica ahora mismo. Su origen eran fines industriales y actualmente la aproximación es más particular y dirigida al producto final. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos es que mientras las tecnologías ganaban aceptación dentro de la industria manufacturera, pues ahora lo que se está viendo es ese cambio de paradigma de que podría afectar este cambio de la aplicación de la impresión 3D, que en un principio se hizo principalmente pues eso, para fabricar prototipos, etcétera, y ahora la tendencia es a la elaboración del producto final. Con esto el cambio podría suceder pues en las cadenas de producción
¿no? A la hora de introducir estos elementos y un poco de que cambie la distribución de la cadena de valor, puesto que se va a descentralizar o podría tenderse a la descentralización de la producción de mucha la industria dedicada a esto, a que esté cerca del consumidor final, donde se pueda realizar el acabado de los productos en vez de fábricas localizadas en puntos muy concretos. Pero eso podría ser una tendencia, ¿no? Y es lo que digo aquí, que la potencial es la transformación de las cadenas de suministro en la fabricación y porque ha cambiado un poco también la accesibilidad que tenemos a estas tecnologías. No es que las podamos tener todas en casa, todos en casa una impresora 3D con la cual podamos hacernos una tuerca o un pendiente, pero bueno, la tendencia está ahí y el cambio se puede suceder. Al final, lo que sucede es que se hace un uso indirecto de las tecnologías. Nosotros podemos partir de archivos que adquirimos de diferentes maneras, pues a través de diferentes proveedores o que nos los distribuimos internamente entre nosotros, y esto lo que puede dar lugar es a que realicemos copias indiscriminadas, que es un poco lo que sucede ahora. Ya no solo esto se dirige a la impresión 3D, pero es lo que sucede con cualquier copia, con cualquier derecho de autor, con cualquier archivo que sea manejable y accesible a nivel particular, que se realizan copias con cambios indiscriminadamente, y eso es muy difícil de controlar, no solo por los autores, sino bueno, por las autoridades, etcétera, ¿no? ¿Cómo controlo yo que mi producto, que mi archivo, que mi documento que he generado yo, a quién le llega, de qué manera lo utiliza y cómo se está reproduciendo o cambiando? Con esta diapositiva es solo para ponernos un poco en contexto aunque creo que todos lo entendemos así, pero cómo se sucede la impresión 3D, ¿no? Nosotros podemos partir de la creación de un archivo, o bien lo escaneamos, o bien lo adquirimos, lo compramos. Con este archivo digital, a través de unas instrucciones que le pasamos por un ordenador, pues al final por un medio informático, se exporta a una impresora a través de un software, y esta impresora lo que hace es reproducirlo, hace la impresión física de este que contenía toda esa información, el archivo, y bien nos podemos quedar con esa reproducción o lo podemos modificar, ¿no? Así, la impresión 3D se sucede por la sucesión de crear capas de materiales unos encima de otros. Existen diferentes procesos por los cuales tiene lugar esta impresión 3D. Por extrusión de material, inyección, laminado de hojas, fotopolimerización. Muchos vienen determinados también por el tipo de material que estemos usando a la hora de hacer la impresión. Estos materiales, lo que os decía, termoplásticos, arcillas, cerámicas, van cambiando, ¿de acuerdo? Células vivas, alimentos. Lo que decía al principio, más que el control, la regulación mediante la propiedad industrial, intelectual, la protección que podamos dar a nuestras impresiones o a los materiales, es la regulación de cómo los podemos usar y cómo se van a manejar dentro de las diferentes industrias. Ya no solo cómo funcionen, como podemos hablar en el caso de un tejido vivo, ¿no? que podría darse el caso, porque no es lo mismo eso que tener una tuerca. Pero en cualquier caso, en ambos casos, la regulación no está definida. Y bueno, los diferentes formatos que puede tener este material, polvo, filamento, líquidos, hojas, eso también va a determinar el tipo de impresión que se realice. Originalmente se usaba para realizar prototipos. Era una forma muy económica de imprimir por 3D de una forma rápida sin tener que cambiar una cadena de trabajo dentro de una grande empresa. Pues eso, se cambiaba una pieza, veía si esa pieza funcionaba o no, y luego así de una forma mucho más rápida y sencilla se cambiaban luego ya las cadenas si es que se veía que merecía la pena. Actualmente la gran aplicación que tiene la impresión 3D pues se está viendo en edificios. Bueno, hay impresoras que te construyen un edificio entero
coches, partes de coches, de aviones, de motores, de generadores, y de ahí los sectores en los que se utiliza, ¿no? Tiene un coste relativamente bajo para lo que al final se obtiene y el beneficio al final las empresas pues están para lo que están. Una aplicación que vemos que cada vez tiene más valor y por la cual estamos todos aquí es en el sector médico, ¿no? He sacado tres noticias donde vemos la relevancia que esto tiene y cómo se está aplicando en el día a día. Y es un poco por esto el gran impacto o las grandes expectativas que se están creando en torno a esta tecnología. Pues el mes pasado aquí en el hospital se imprimió una aorta, un hombre entró por urgencia en el quirófano y gracias a la impresión y a la rápida actuación, ¿no? Imprimiendo una arteria, pues bueno, pues el hombre pues sobrevivió. Otra noticia que hay detrás, que es más cercana, pues también el Hospital de La Paz reprodujo piel humana a través de esta tecnología. Y bueno, para los que no lo sepáis, pues en el hospital tenemos una comisión para gestionar la impresión 3D. Estamos implicados nosotros y hay un gran equipo detrás que todos los días está trabajando en esto, colabora con diferentes áreas del hospital y da salida tanto interna como externa a muchas necesidades que se plantean dentro del servicio. Como grandes ventajas de la impresión 3D, pues un poco lo que vamos diciendo, ¿no? Recortar gastos, no se invierte en prototipos como se hacía antes, podemos obtener múltiples versiones de elementos y es accesible al público de una manera económica y al alcance de prácticamente cualquiera podemos tener una impresión 3D y reproducir lo que podamos. Pues pasamos del prototipado a la producción de componentes de productos, lo de las partes de aviones, etcétera. Tiene impacto no solo en los procesos de producción, sino en canales de distribución y recambios. Lo que digo, se va a pasar, o la tendencia podría ser, o lo que se está viendo es pasar de centros de producción limitados, determinados y muy localizados, a que al final se pase de tener esos centros, pero que no abarquen tanto amplio espectro, ¿no?, de la cadena de producción y que ya el acabado final tenga lugar cerca del cliente, con pequeños núcleos donde dé lugar la creación final del producto, sea más barato y esté más cercano al cliente. Aquí lo que os presento es un proyecto que surgió en 2005, que es hace tiempo, pero bueno, ha supuesto un cambio de paradigma en cuanto a lo que viene siendo la protección en cuanto a derechos de propiedad industrial e intelectual de de las tecnologías relacionadas y que están en torno a la impresión 3D. Este es el RepRap Project, que surgió en la Universidad de Bath, en Reino Unido, donde ellos, lo que se hizo es un proyecto donde todos los archivos que se comparten ahí son libres y por los cuales el proyecto en sí mismo, el core del proyecto, era crear una impresora 3D que podía reproducirse a sí misma. No solo eso, podía reproducir otras cosas, pero bueno, a partir de ahí, de todos los archivos que se fueron compartiendo en un principio, cualquiera sería capaz de tener esta impresora en su casa que podría reproducir otra y así infinitamente. Esto surgió en el tiempo en el que habían comenzado ya a expirar los derechos de las primeras patentes que se solicitaron. Si hablamos que las primeras de las que tenemos constancia relacionadas con impresión 3D, porque cuando se solicitaron entonces no existía un código en la clasificación de patentes que estuviera asociado a esta tecnología. Entonces, por las búsquedas que se pueden hacer, y vemos que fueron en los 80 las primeras que surgieron, en los 2000 empezaron a vencer estas patentes, pasaron los 20 años de protección que dan, entonces empieza a surgir, aunque se sigue protegiendo, pero de diferente manera, empiezan a surgir este tipo de proyectos open source y este marcó un antes y un después, a través de los cuales pues se intercambian muchos archivos de manera abierta
y está suponiendo o supuso a partir de entonces un cambio de paradigma de cómo se está protegiendo ahora y un poco también las incertidumbres que hay ahora están también relacionadas con esto. En cuanto a cómo protegemos los archivos 3D de impresión de los que partimos al principio, qué entidad tienen para luego poder protegerlos, luego poder proteger o el archivo o el elemento que tú imprimes al final, la relación que hay entre ellos, eso está todavía por determinar y es lo que vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vienen algunas de las principales patentes, es lo que podéis ver aquí, y la fecha de expiración, la fecha de solicitud, la fecha de expiración. Son todas norteamericanas, como podéis ver, y un poco hablar de esto, ¿no? Del cambio de paradigma que supuso esto, y han surgido muchos marketplaces donde podemos encontrar muchos archivos que luego nosotros podríamos imprimir en nuestras casas, ¿de acuerdo? Porque son de libre acceso, son open source. Y cómo esto tiene que convivir con la protección, cómo se incentiva también a los inventores para que protejan, pues por patente, derecho de autor, lo que, pues un poco como propiedad intelectual, lo que sea oportuno, cómo pueden convivir todo esto en el mercado y que la tecnología pues siga evolucionando, ¿no? Y tenga valor. Esto solo es un poco contexto histórico, aquí no voy a entrar, es solo para que lo tengáis, pues un poco constancia de las primeras patentes, de en qué consistían y cómo ya están las empresas que surgieron en ese momento, que estaban detrás de esas patentes, todavía, como es esta de 3D Systems, sigue siendo alguna de las empresas actualmente punteras en todo lo relacionado con impresión 3D, con lo que son ya no solo venta de impresoras, sino también dan servicios, software, pues para mandar a imprimir, todo lo que se nos ocurra relacionado con impresión 3D, estas empresas están detrás de ello, ¿vale? Solo quería reflejar eso, pues algunas patentes, las primeras, en lo que consistían, cómo esto ha evolucionado con las que hay ahora y las empresas que están detrás. Entonces, ahora vamos a ir entrando un poco en materia, pues un poco del ecosistema de innovación de la impresión. Se han reducido barreras en el diseño y la fabricación, por esto que hemos visto antes, barreras económicas principalmente, y porque se ha aumentado la capacidad y libertad de crear o mejorar un producto, con las consecuencias que esto puede tener a nivel de derechos de propiedad industrial. Esto hay que tener en cuenta que la evolución, o como han ido sucediendo las cosas, al principio no existían estándares y lo que se está haciendo es un esfuerzo por trabajar al unísono, por definir metodologías, formas, tecnologías, cómo protegerlo, cómo tratar estas tecnologías que son diferentes y atañen a muchas personas en la cadena de valor, desde que surge un archivo hasta que se imprime. Entonces, así han surgido pues dos iniciativas, ¿no? Pues surgieron principalmente una en Estados Unidos y otra en Europa, para un poco armonizar todo lo que surja en torno a la impresión 3D, ¿no? Y así, pues el impacto, por ejemplo, que ha tenido esto en la clasificación de patentes fue que se incluyó una subclase específica para la fabricación aditiva de impresión 3D, que es la B33Y, y esto pues facilita la clasificación y las búsquedas del estado del arte. Esto surgió también, pues hombre, las oficinas, las autoridades, pues tanto la oficina americana, europea, internacional, a ellos les interesa también que esté esto clasificado, puesto que cada vez les reciben más solicitudes, es más fácil encontrar la información anterior, todos los artículos, todo lo que esté relacionado, y con esta clasificación pues se armoniza esto y se facilita bastante la búsqueda. ¿De acuerdo? Aunque actualmente no son los principales solicitantes universidades públicas ni centros tecnológicos, ¿vale? El MIT y la Universidad de Texas tienen bastantes patentes relacionadas con esto. Bueno, el MIT lo tendrá prácticamente en casi todo, pero bueno, aún así me merece la pena resaltarlo, puesto que luego veremos que cuando hacemos búsquedas no son los principales solicitantes, ¿de acuerdo? Dado que la mayoría son del sector privado. Tiene sentido por las colaboraciones, etcétera, que pueda haber y por los intereses que tengan las empresas, pero bueno, no deja de ser relevante, creo yo.
A nivel industrial, pues los principales fabricantes, estas dos empresas que os remarco aquí abajo, son dos empresas norteamericanas y son las que están desde el principio, vemos que están como solicitantes de patentes relacionadas con la impresión 3D, y aquí vemos pues los fabricantes por países a nivel mundial, pues el 55% se encuentra en Europa, seguido por China, Estados Unidos y Japón. A nivel industrial, para proteger estos archivos, bueno, estos productos, ¿no?, relacionados con impresión 3D, pues bueno, lo que se hace en cualquier otro sector. La protección de la marca es esencial, necesitan distinguirse en el mercado de sus competidores, y las patentes, pues también reconocimiento, innovación y favorecer un poco el desarrollo de la tecnología. Un poco lo que es el motivo de que exista el sistema de patentes, ¿no? Se patenta, se publica, yo facilito que otros vean lo que yo he hecho, también me aprovecho de lo que sé que están haciendo otros para evolucionar en la tecnología, para que esto vaya creciendo. Hay que tener en cuenta que en algunos países, como en Estados Unidos, que es lo que digo aquí, no hay diferencias entre el uso de explotación a nivel particular o comercial. Esto lo que quiere decir es que no en todos los países se trata de igual manera. Si una persona particular hace un uso no comercial y llega a un desarrollo de una tecnología que estaba anteriormente patentada por una empresa, eso se entiende que, en algunos países se entiende que no está hecho de mala fe, y si el consumo va a ser al final interno para su propio beneficio, aunque se emprendan acciones legales o lo intente una empresa contra esta persona, no va a llegar a más, porque se entiende que no va a impedir la comercialización o el uso que está haciendo esa empresa de esa patente, no le va a entorpecer sus ventas de ninguna manera. Pero no en todos los países es igual, ¿de acuerdo? Así vemos que el ecosistema de innovación dentro del entorno de particulares, ¿vale?, no de empresas, no industrial, ha surgido y está formado principalmente pues por fanáticos del open source, pues gente que comparte y usa este tipo de archivos, software, etcétera, programadores, proveedores y usuarios innovadores, pues bueno, que es la gente, pues desde que sabe que BQ ha vendido la primera impresora 3D para particulares, lo compra y lo tiene en su casa. Entonces, esto nos hace cuestionarnos cómo es que hay desarrolladores que invierten su tiempo y dinero en desarrollar productos o archivos para los cuales que los comparten libremente y no esperan obtener ningún retorno económico, ¿no? Uno de los principales motivos de patentar, además de todo esto, yo patento, invierto, protejo porque es algo mío, me ha llevado un tiempo, una inversión y espero que algo de esto me retorne. Entonces nos hace plantearnos por qué esto no es así, ¿no? Entonces, nos hace plantearnos esto y porque por otro lado dices, yo como particular o como empresa me voy a poner a denunciar, ¿no?, que es también lo que se plantean, cómo voy a controlar y cómo voy a identificar a todas estas personas que pueden haber, aunque sea un archivo descargado, que se lo han descargado de manera legal o que lo han comprado, lo han adquirido, luego lo han modificado o lo han copiado, cómo voy a controlar todo eso. Y luego voy a denunciar a todo el mundo que identifique. Es un poco inabarcable, por tiempo y por dinero. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta también es que no siempre cualquier uso de una invención es suficiente como para constituir un acto de infracción, ¿de acuerdo? Y pues piezas de reparación, etcétera. Esto me viene a la mente, hace poco estuve en un evento en el cual pues estaba HP y tienen un acuerdo de colaboración con IKEA relacionado con impresión 3D, pues para todo tipo de piezas, etcétera, que al final, pues eso, en IKEA, pues tornillos y acoples, etcétera, un poco para favorecer, pues eso, los desarrollos de cómo hago esto yo, un archivo 3D, y para que al final, pues un usuario lo pueda descargar, lo pueda comprar, se lo pueda hacer, lo pueda fabricar, etcétera.
Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a hablar, voy a hablaros ya de lo que son las figuras de propiedad industrial intelectual. Doy por supuesto que las definiciones de cada figura ahí no me voy a meter, pero si tenéis cualquier duda o creéis que doy cosas por sentado, me lo decís, por favor. Como he dicho desde el principio, es muy importante cómo interpretamos, cómo definimos estas tecnologías de impresión 3D para luego poder aplicar una figura que ya exista de propiedad industrial e intelectual adecuada para poder proteger y para poder defender mis derechos frente a esta tecnología o esta innovación que yo he desarrollado. ¿De acuerdo? Así, la determinación de la naturaleza de los archivos 3D es fundamental y hasta ahora no se ha hecho de una manera formal y armonizada para todo el mundo. ¿De acuerdo? Así que lo que vemos es, lo que nos lleva a pensar es que ¿dónde buscamos responsables a la hora de infringir en derechos de propiedad industrial? ¿No? Los creadores, en la protección o no que lo dan, en los fabricantes, porque no sabemos el uso que se ha hecho, proveedores de servicios, el usuario final. Pues bueno, una de las claves es en definir la autoría de cada archivo, de donde se genera, de cada software y de la propiedad de cada elemento que se usa a la hora de imprimir de una impresión de un archivo 3D o una impresión 3D. ¿De acuerdo? Entonces, hay que saber cómo aplicar correctamente estas figuras a cada uno de los pasos del proceso que hemos visto al principio. Las diferentes figuras de propiedad industrial que podemos aplicar pues son las que existen, ¿no? Al final las patentes lo que dan protección pues serían componentes, materiales, algo más que tiene una función técnica. Propiedad intelectual pues es software, desde el software que tiene la impresora, que te traduce todo el lenguaje del archivo 3D hasta la impresión, el archivo 3D del que partes, el software, todos los archivos que genera, un poco todo eso. Diseños industriales, el producto final, lo que nos imprime la impresora en sí misma. Solo teniendo en cuenta que solo nos protege la apariencia externa del objeto, ninguna función técnica. Y las marcas, en este caso, las marcas cuando tienen sentido es cuando vas a poner tu producto en el mercado, ¿no? Cuando lo quieres distinguir del resto de competidores, pues ya sean las marcas de las impresoras, de los materiales, etcétera. Entonces, lo que decíamos, la base de la impresión 3D, partimos de un archivo digital, pero del archivo al producto hay muchos intermediarios que pueden realizar modificaciones sobre ese archivo. Entonces decimos, ¿cómo aplicamos las figuras de IP a los archivos digitales? Pues bueno, en cuanto a las patentes, los modelos de utilidad. Protección del producto, que puede implicar el proceso de fabricación del producto y el método. El producto está basado en un software y se describe que podría realizarse basándose en impresión 3D. El archivo puede ser tanto el medio como la esencia de la patente. Y si es que no se describen las reivindicaciones de la patente, el archivo podría ser un medio, pero no la esencia de la invención. Entonces aquí vemos, pues eso, es importante conocer y describir y que sea de una manera armonizada la naturaleza de este archivo. Diseño industrial es la representación de ese producto, pues que venía determinado por el archivo. Importante, pues la trazabilidad en el proceso de creación, los autores de estos archivos, productos, etcétera. Los derechos de autor, pues lo podemos registrar como propiedad intelectual. Las marcas nos diferencian en el mercado, pero bueno, ahí el problema está que a la hora de realizar la impresión 3D, sobre todo de una manera particular, no cuando es una empresa de servicios, porque tú a una empresa le vas a contratar que te imprima un archivo y ahí saldrá todo lo que viene, tú puedes eliminar esa marca y ya eso no, la función de la marca la eliminamos de esta forma. Y luego, por otro lado, se me ha olvidado comentarlo en la diapositiva de antes, está la figura del secreto empresarial, que, bueno, gracias a la ley que se aprobó aquí en España en marzo de este año, ya los secretos empresariales tienen una entidad jurídica equiparable a la de las patentes actualmente. Pero hay que tener en cuenta que no todo secreto tiene valor de secreto empresarial como tal, tiene que cumplir unos requisitos. Pero los secretos serían aplicables pues a métodos de producción, al proceso, que probablemente no se pueda proteger mediante patente y seguramente no nos interese revelarlo a competidores, pero tiene un valor muy importante para nosotros, que podría ser comercial si estamos pensando
pues ya en un hospital licenciar o en vender nuestro servicio, pero bueno, tiene que tener unos requisitos que tenemos que tener en cuenta, porque no todo lo que es secreto tiene entidad de secreto empresarial y lo podemos tratar como tal. Con esta diapositiva lo que quiero ver es, lo que podemos ver es que los países principales productores y solicitantes de patentes relacionadas con impresión 3D, pues son Estados Unidos y China. Aquí, esto es un resultado de una búsqueda que, pues por tamaño de la letra podemos ver los principales solicitantes. El mayor solicitante es HP, como podemos ver ahí, pero podéis ver también, pues eso, lo que decíamos, muchos chinos y mucha empresa, pero aún así universidades chinas, ¿de acuerdo? Están aquí las principales empresas que os he dicho al principio, pues 3D Systems y Stratasys también está aquí, así que, bueno, es algo bastante visual para hacernos una idea. Aquí, los principales solicitantes en este periodo de tiempo, para que veamos también cómo va creciendo el interés y cómo estas altas expectativas pues parece que se están cumpliendo, ¿no? Sobre la impresión 3D, el desarrollo de la tecnología y la aplicabilidad que podría tener y el interés comercial que hay, ¿vale? Los principales solicitantes, pues, y vemos que las tendencias son iguales en todos los años. 2019 está bajito porque todavía no se han recogido todos los datos, pero al final de año lo veremos. Aquí vemos los principales sectores con los cuales están relacionadas las patentes de impresión 3D. Lo verde sería lo que más nos atañe a nosotros en el sector sanitario, ¿de acuerdo? Pues ahí con diagnóstico, también con odontología, aparatos para esterilización. Un poco ahí podemos ver todo lo relacionado con los diferentes sectores por colores, que si queréis entrar en detalle, pues lo podéis ver más adelante. Estas son las principales palabras que se repiten, es que me parecía curioso, todo relacionado con auto, autonomous self, self-link, todo relacionado con auto algo. Los países, de nuevo, para que veamos los principales países donde se solicitan patentes. China, Estados Unidos y solicitudes internacionales. Todo eso, conforme pues, a lo que estábamos viendo hasta ahora. Las patentes más citadas del sector. Son datos antiguos, pero bueno, es relevante. Las principales son patentes americanas y son del MIT y la Universidad de Texas, que es lo que veíamos al principio. Son patentes antiguas, pero citadas eso. Las mayor citadas a 2003. No he encontrado un dato más reciente, no obstante, pero esto me parece resaltable. Lo que os comentaba del secreto empresarial es una herramienta que yo creo que es muy interesante, ya no solo para impresión 3D, para muchas otras tecnologías y métodos y procedimientos. Y en este caso, la aplicación que yo le vería pues sería para determinar los detalles acerca de los procesos de fabricación, ¿no? Y lo que os decía, no todo lo que guardamos como secreto o no revelamos tiene valor de secreto empresarial. Los mínimos requisitos para que un secreto sea considerado secreto empresarial y tenga esta entidad una entidad jurídica equivalente a la que actualmente tienen las patentes, tiene que contener información empresarial. La información empresarial nos tiene que dar un valor a lo que hacemos que sea diferencial y que, vendemos un servicio, pues esto es nuestro valor como empresa, aunque en nuestro caso seamos un hospital, un centro de investigación, etc. Tiene que tener valor comercial, tiene que ser información que esté identificada y descrita. Es decir, yo tengo que decir que este proceso yo lo tengo redactado de esta manera, en este sitio, codificado de esta manera. En estos ordenadores pueden acceder estas y estas personas a través de esta herramienta con las claves que se generan en un sitio determinado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y así también eso, tiene que ser objeto de medidas razonables para mantener el secreto. Obviamente tiene que ser secreto. Lo que digo es que tenemos que tener en cuenta todo esto
a la hora de que un secreto empresarial sea tenido en cuenta como tal. En cuanto a la propiedad intelectual, el software, el archivo 3D del que hablábamos al principio, pues bueno, puede ser un trabajo artístico, un programa de ordenador. Y vemos que la reproducción tridimensional del archivo puede por sí mismo infringir los derechos de copyright y diseño industrial. Entonces, tenemos la naturaleza del archivo 3D como software. Puede sufrir transformaciones desde el archivo original hasta el producto final. Puede haber modificaciones en la autoría por esto mismo. Desde que se genera un archivo, la persona que lo tiene en la idea puede contratar a unos desarrolladores que luego, cuando ese archivo pasa a través de un software en el cual entra a formar parte de otra gente, bueno, trazar la autoría de todos estos software, archivos digitales, es muy importante. Y en cuanto al copyright y diseño industrial, pues aquí lo que quiero decir es que tenemos que determinar si el archivo 3D es independiente del producto final, que eso es lo que no está definido. Quiero decir, yo con registrar mi archivo 3D no tiene por qué proteger el producto final y viceversa. Si yo tengo el producto protegido como diseño industrial, no quiere decir que eso proteja mi archivo 3D original. Entonces, tenemos un archivo 3D posteriormente que se imprime, una creación original. Pues hay que aclarar la auditoría y el origen de la adquisición. Proviene de una fuente que lo suministra. Puede separarse la autoría del objeto reproducido de su reproducción digital, lo que yo decía antes. El archivo 3D se transfiere. Regular la autoría en la transferencia. Impresión 3D. Si yo genero el archivo y me lo imprimo, está todo ok, todo controlado. Si por terceros, si transferimos del archivo al original, ¿qué archivos debe generar el subcontratista para poder fabricar el archivo 3D? Pues eso también es importante, luego al final. Una vez cuando ya tenemos el producto impreso, pues el uso posterior que se dé a ese objeto también puede infringir derechos por el diseño, si es que lo modificamos, si es que lo hemos modificado en algún proceso durante la impresión, etc. Entonces, puede ser, pues eso, tenemos archivos 3D descargados de un marketplace, modificamos los archivos descargados y los reproducimos. O sea, y todas las personas, todos los agentes que forman parte de esta impresión 3D hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las acciones legales, entonces, del autor del primer archivo contra el que le modificó tras descargarlo? Y las figuras que pueden protegerlo, que se deberían haber tenido en cuenta al principio, pues el diseño industrial del producto y el registro de propiedad intelectual del archivo. Pero aquí también hay que tener en cuenta los intereses comerciales que haya por medio. Porque dices, vale, yo como autor y dueño de un archivo, de un producto, que voy a demandar al cliente que me lo haga, ¿a quién? ¿Qué acción o medida legal puedo tomar contra ellos? Pues ahí entra, es un poco complicado, ¿no? Entonces así dices, pues también hay otro conflicto, ¿no? Dices, pues por un lado estamos motivando, incentivando a los inventores, a los autores para que protejan sus obras mediante figuras de propiedad industrial y por otro lado los intermediarios, las empresas, el principal interés es la comercialización, por eso está ahí. Entonces esas velocidades diferentes, esos intereses, pues chocan también a la hora de tener en cuenta la propiedad en cuanto a propiedad industrial intelectual. Todos estos agentes implicados pues serían estos. Organizaciones que disponen de tecnologías para usos propios, los proveedores, de escaneado, en cuanto al escaneado, diseño, ingeniería, impresión, particulares que usan las tecnologías, pues creaciones propias o modificaciones de otras adquiridas, desarrolladores y proveedores de tecnologías y desarrolladores y proveedores de materiales. Todos estos tienen algo que decir o tendríamos algo que decir, podemos decir algo en cuanto a autoría y a propiedad industrial y a figuras que deberían tenerse en cuenta. Y claro, en todo esto, pues lo que os he comentado antes, es importante patentar, también es o proteger, o de la manera que sea, patentar
que es lo primero que me sale. Pero también puede ser, pues eso, propiedad intelectual, etcétera. Es una manera de que le evolucione la tecnología, pero hay que complementarlo con las publicaciones, puesto que todo no se puede patentar, y con las estrategias de protección que queramos realizar, puesto que está la figura del secreto empresarial que hemos comentado antes, que todo tiene valor y es importante ya tener en cuenta. Entonces dices, pues ¿cuáles podrían ser las estrategias de defensa o de protección? Pues hay que tener en cuenta los recursos económicos, como ya sabemos, para hacer frente ya no solo a los registros que realicemos, en el caso de patentes principalmente, ¿no? Eso sí son a nivel internacional, sino también luego de defenderlos. Si yo protejo, uno de mis principales intereses es retorno de la inversión, pero también es proteger mi activo. Entonces, hay que ver cómo lo manejamos y hasta dónde se debe o se quiere llegar, porque a largo plazo es inviable tanto para empresas como particulares principalmente. Pues podríamos tomar medidas de protección tecnológica. Esto ya se ha visto en otros sectores, o yo al menos lo conocía, ¿no? Codificar archivos que son detectados por las impresoras. Entonces te garantizan si los archivos tienen autorización para imprimirse. Si tienen, por ejemplo, un código de barras o un chip y lo identifica esta impresora, se imprime. Si no, no se imprime. Técnicas de etiquetado para identificar reproducciones no autorizadas. Y algunos marketplaces lo que están haciendo es ofrecer la posibilidad de enviar los archivos directamente a la impresora. Así no pasan por el consumidor y se reduce el riesgo de que se compartan estos archivos y que se modifiquen de otra manera. Es una medida de seguridad. Luego ya, en este caso, pues la empresa, ¿no? Pues diversificar su estrategia, pues como las impresoras de toda la vida. Incrementar los ingresos por venta de materias primas que por la venta de los equipos. Y luego esto sigue siendo aplicable más al sector industrial. Estrategias basadas en la marca, ¿no? Fuerte inversión en el branding, de diferenciar, pues sobre todo estas dos empresas americanas que hemos nombrado al principio. Pues Novel Branding Strategies, Fan Communities. Pues no voy a decir que va a ser pues un poco pues los influencers que hay ahora, pero bueno, nos movemos mucho por marcas, los consumidores. Así que y bueno, incluir, y eso siempre, que es lo que pasa ahora y es la base de pues un poco de la innovación abierta, ¿no? Incluir a todo tipo de agentes que puedan ayudar a hacer un desarrollo, pues adquisición de startups con desarrollos por las grandes empresas, que es lo que siempre es lo habitual, y empresas que incluyan a los usuarios innovadores para que incluyan en sus equipos los desarrollos que están realizando. Es la misma base que la adquisición de startups, pero a otro nivel. Y ya para acabar este bloque, pues un poco el valor que tiene la propiedad industrial, que ya lo he mencionado anteriormente, pero que para mí es importante. Pues las infracciones que pueden darse a gran escala por consumidores finales, pues todo este control de las autorías y de los derechos, que el consumidor sea consciente de todo lo que hay detrás, pero qué es lo que sucede actualmente con todo lo que tiene derechos de autor, pues sean libros, sean canciones, etcétera, ¿de acuerdo? Y que a nivel particular es difícil de controlar. Y el valor que tiene la propiedad industrial, ¿vale? Que esto lo sabemos todos, pero es muy importante. Tenemos que conocer nuestro entorno para ver qué es lo que se está haciendo y demandando. Una vez vemos que tenemos una diferencia, nos diferenciamos o tenemos una ventaja técnica respecto a lo que conocemos, pues lo controlamos, lo registramos, lo intentamos proteger de la mejor manera posible, ¿vale? Lo registramos y la idea de hacer esto también es rentabilizarlo. Es una inversión muy fuerte la que se hace, que no debe caer en saco roto, o no debería, vaya, y lo queremos rentabilizar. Rentabilizar un equilibrio para poder mantener estos derechos. ¿De acuerdo? Lo que queremos también es diferenciarnos de los demás, seguir innovando, aquí estamos hablando de impresión 3D, pero esto es aplicable para todos los campos tecnológicos. Y que tenemos que tener en cuenta todas las estrategias no solo estrategias de protección, estrategias de vigilancia, qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que están comprando, qué es lo que, comprando no consumidores, sino empresas, que no estamos solos,
y que las posibilidades son infinitas. No hay a día de hoy algo que sea mejor que otro a la manera de proteger, para comercializar, etcétera. A cada uno le beneficiará una forma u otra. Y muy importante, vigilar. De nada sirve proteger, mantener, tener patentes, tener registros de propiedad intelectual, tenerlo todo bien atado, si no sabemos lo que está haciendo el vecino o si no sabemos si alguien está usando lo que nosotros hemos publicado como patente, etcétera. ¿De acuerdo? Porque entonces pierde todo el valor que le hemos querido dar al principio y toda esa inversión prácticamente pues no ha servido de nada. Y con esto he terminado la presentación. Estas son unas referencias bibliográficas que os he querido poner aquí, unos enlaces que me han ayudado a mí para crear la presentación y que yo creo que son interesantes. Los dos primeros son unos informes y los siguientes pues son las dos empresas que os he mencionado de Estados Unidos y los enlaces a estas iniciativas europeas y americanas que tienden a armonizar todas las tecnologías y todo el entorno de la impresión 3D. Que espero que sí, que sean útiles si es que seguís teniendo interés en ello. Y aquí tenéis mis datos de contacto para lo que necesitéis. Ahora si queréis hacer alguna pregunta yo os la puedo contestar yo encantada, pero más adelante si la tuvierais igual. Buenos días, Beatriz. Hola. Hola, soy María del 12 de octubre. Perdona, Lisa, que me he quitado el micrófono yo sola. A ver, quería preguntarte, bueno, aparte de darte las gracias por la presentación, que está muy completa, vamos, por lo menos yo que tenía poca idea de esto, me parece que está muy completa. Te quería preguntar, es que no sé si lo has dicho en algún momento porque me han interrumpido y no sé si lo has llegado a decir. Sí. En el caso de impresión 3D, cuando se trata de moldes, por ejemplo, de que vengan de escáneres o de radiografías, rayos X, etcétera, ¿qué es lo que se podría proteger o no protegéis nada en ese sentido? ¿Sería a lo mejor el archivo o...? Hombre, si es a nivel interno, porque entiendo que esos moldes son para un paciente, ¿no? Que se han tomado de un escáner de un paciente y se ha traducido para imprimirlo, para eso, para hacer una, pues, no sé, lo que sea. Sí, para prótesis o para planificar una operación, una cirugía o lo que sea. Yo en ese caso no veo sentido a la protección, puesto que es del paciente para el paciente. Te quiero decir, hemos generado un archivo ad hoc para él, que se va a usar para él, y en todo caso la trazabilidad va a ser dentro del hospital y son archivos que van a entrar dentro de la historia clínica del paciente, también entiendo, porque le pertenecen a él. Entonces, claro, lo único, en el caso que sea una, por ejemplo, una malformación congénita que sea rara, pues seguramente esa información sí que podría ser de interés para otros hospitales, para otros, no sé. Entonces, en esos casos sí que se podría proteger de alguna manera. Sabes que en el caso de, o para formación, que ellos hicieran, mira, estos son los casos de enfermedades congénitas que tenemos en corazón, por ejemplo, y tienen unas válvulas así determinadas que saben que eso siempre es así, pero no tenían evidencia de que existía. Y así para planificar la cirugía, pues tienen sus moldes. Eso sí que podrían ponerlos a disposición de pues, las facultades de medicina para planificar las cirugías o para enseñar incluso a los alumnos. Sí. Sí, eso es diferente, claro, eso es diferente. Ahí sí que tendría sentido, sí, porque no es algo ad hoc para utilizar internamente para ese paciente, sino que es algo común y eso, y puede entrar a formar parte de un curso, de una formación y todo eso sí que tendría sentido, claro, para mí, protegerlo, sí, del registro de propiedad intelectual y el diseño yo no lo veo tanto, pero bueno, eso ya sería valorar internamente, porque además los diseños industriales a nivel europeo, desde el momento de la creación tienen una protección intrínseca de 3 años. Entonces, bueno, ahí sí que lo vería sentido, sí que vería sentido esto que me dices, sí, la protección desde el archivo, desde el inicio. Vale, perfecto, gracias. Ya. Inés, decías que tenías una consulta, pero no la has escrito. No sé si prefieres hacerla o... Vale, no sé. Bueno, Edu de Partaulí dice, ¿cómo podemos protegernos los centros de investigación de los proveedores los proveedores de impresión? Proteger que nos copien el archivo, que aunque personalizado
es muy inventivo y fácilmente reproducible para otros pacientes. Claro, o sea, aquí la única herramienta y la única medida que hay ahora es, o que yo lo veo así, es el registro de la propiedad intelectual del archivo inicial, porque es lo que dices, el control final de tu archivo lo pierdes. Y es lo que digo, que hay mucha incertidumbre y es sobre lo que se está trabajando ahora. ¿De acuerdo? Sobre que hay alguna manera de impedir las modificaciones posteriores de esos archivos y esas copias y reproducciones que ya están protegidas inicialmente. Pero por ahí hay mucho trabajo que hacer y no está a nuestro alcance de momento. Ya lo siento. O de momento, por lo que he podido leer y estudiar yo, no hay otra manera todavía a día de hoy. Inés, ¿me escucháis? Es que se me había quedado colgado el ordenador. Inés dice que le han solicitado que pregunte sobre el uso de la tecnología 3D en el desarrollo de implantes a medida. Las patentes están en el acabado superficial, porosidad, etcétera. Pero si fabricamos un implante customizado, tenemos que tener un informe de libertad de operación. Hombre, yo entiendo que no. Yo los informes de libertad de operación los usaría, además, puesto lo costosos que son, cuando voy a vender en un país un producto que yo tengo protegido para ver si infrinjo productos de terceros que ya están comercializados. Esto es un implante a medida para un paciente que bueno, que lo está esperando, no sé si está pagando por él o no, pero ahí yo no veo, o sea, para mi modo de ver, yo no solicitaría un informe de libertad de operación para esto. No sé si... De acuerdo. Si es que no, podéis llamarme o podéis escribirme sin problema y yo lo intento responder a cada uno, con lo que sepa y si no consulto, vaya, sin problema. Sí, porque además se va a circular tu presentación y están tus datos en ella. Por eso. Muy bien, pues estamos ya en hora, Beatriz. Muy bien. Sí, ahí están los datos de Beatriz. Sí, esos son mis datos. O sea, ese es mi teléfono y ese es mi email. Sí, sí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo, Beatriz, gracias Gracias a vosotros por la atención y por el interés. Que tengáis todos una buena tarde y nada, nos escuchamos y nos vemos en la próxima, en el próximo curso. Un saludo. Adiós. Adiós.